Ya, ok. Voy a hacer un paso a paso con el ejercicio que les mostré rápidamente en clase, ya para que puedan seguirlo y vean como las herramientas básicas para poder modelar y analizar esfuerzos. Entonces, en la parte de la izquierda vamos a colocar, dice New o nuevo. Yo lo tengo en inglés, pero voy a hablar con algunas de las herramientas en español. Entonces colocamos el nuevo, se va a abrir esta ventanita. Y aquí, dependiendo de lo que vayamos a dibujar, vamos a seleccionar en sistema métrico, es decir, milímetros, o sistema inglés, es decir, pulgadas, ¿ya? Entonces pueden encontrarse algunos ejercicios que están en sistema inglés, tendrían que elegir esta plantilla, que es estándar o normal en español, perdón, normal in.ipt o normal mm.ipt, ¿ya? Dependiendo de la unidad media. Voy a dibujar el de la prueba número 2, así que voy a seleccionar esta plantilla y le voy a colocar crear. Entonces van a llegar a este entorno en donde tenemos las herramientas de modelado y a la derecha la herramienta de análisis de esfuerzos. Entonces, a la izquierda, el primer paso es crear un boceto 2D, en donde vamos a dibujar la geometría básica de nuestro modelo. En este caso vamos a dibujar una barrita de 20 milímetros de diámetro y 50 milímetros de largo, como la que aparecía en el problema número 2 de la prueba. Entonces vamos a hacer clic en la herramienta Start 2D Sketch o Iniciar boceto 2D. Y esto que aparece aquí son planos de dibujo. Plano XY, plano XZ, plano YZ. Ya aquí pueden elegir cualquiera. Por ejemplo, voy a dibujar en el plano XY, por lo tanto el largo de la barra va a ser en el eje Z. Entonces aquí dibujamos con la herramienta círculo. Se fijan acá que círculo, hay varios tipos de círculo. Voy a elegir la primera, Circle Center Point o círculo de punto central. Entonces van a hacer un clic en el centro. Ven que ahí aparece la coordenada 0, 0. Un clic ahí y luego otro clic afuera, ¿ya? Pueden ingresar inmediatamente el valor, colocarle 20, enter, y queda inmediatamente un círculo de 20 milímetros de diámetro. Otra alternativa es, voy a volver atrás, dibujar el círculo, por ejemplo, un clic al medio para colocar el centro, otro clic afuera, en cualquier medida, da lo mismo, escape, y luego de eso usar esta herramienta que dice dimensión para seleccionar el círculo y darle posteriormente el diámetro. Entonces ahí selecciono el círculo, un clic para posicionar la cota y le colocamos 20. Enter. Entonces esa es nuestra sección transversal. Ahí es donde se aplica la fuerza, ¿cierto? Ahí es donde se evalúan los esfuerzos. Entonces voy a colocar finalizar sketch. Y ahora este círculo que es 2D, en dos dimensiones, lo vamos a transformar en un volumen. Para eso vamos a usar la herramienta extrude, que aparece ahí, o extrusión. Le vamos a hacer clic. Inmediatamente el programa detecta que hay un perfil cerrado, un círculo, y le da un volumen de 10 milímetros como aparece acá. Vamos a dejarlo en 50, como el problema, que es la barrita, y le damos OK. Aquí hay algunas otras herramientas que pueden usar para, por ejemplo, cambiar las direcciones de la extrusión para un lado para el otro, de forma simétrica. Ahí ustedes pueden también ir experimentando. Le voy a dar OK, y ahí está entonces nuestro volumen a analizar. Inmediatamente antes de hacer el análisis vamos a asignarle el material. Entonces, el material se asigna en la parte de arriba, donde dice genérico, ¿ya? El primer desplegable, como les mencionaba en la clase, son los materiales. El segundo desplegable son las apariencias, ¿ya? Las apariencias no tienen nada que aportar, digamos, a un análisis de esfuerzo. Por lo tanto, solamente vamos a ocupar aquí el material. Vamos a buscar el material acero. En este caso, como está en inglés, tengo que buscarlo con steel carbón. Si ustedes lo tienen en español, buscan acero carbono. Ahí está. ¿Ya? Ahí entonces pueden guardarlo si quieren. Donde aparece el disquete al lado superior izquierdo. Le colocan save, le colocan algún nombre y lo guardan, ¿ya? Pero no es necesario para hacer el análisis. Entonces, una vez que tienen el modelo, vamos a ir a la derecha, donde dice análisis de estrés. Y vamos a crear un estudio. A la izquierda dice crear estudio.
y vamos a dejarlo como está por defecto. ¿Ya? El programa tiene la posibilidad de hacer análisis estáticos, análisis modales, que básicamente como los modos de vibrar que tienen los elementos, y un generador de formas, que es básicamente una herramienta para poder optimizar, digamos, la geometría. Pero son cosas que no vamos a ocupar. Vamos a ocupar entonces un análisis estático. Recuerden que esa es nuestra hipótesis, que estamos en equilibrio. Por lo tanto, vamos a colocar OK. O sea, análisis estático me refiero a que la carga es estática, no es fluctuante, ¿ya? Como una carga-descarga, sino que simplemente una carga. Entonces, como ya tenemos asignado el material, eso ya está listo, vamos a ir entonces a las restricciones, ¿ya? Entonces, en la clase yo les mostré que no podemos a esta barra darle una fuerza para cada lado, porque el programa me va a acusar un error, me va a decir que no puede resolver las ecuaciones de movimiento, por lo tanto voy a fijarlo en un lado, y esto va a ser algo recurrente. Vamos a fijarlo en esta cara con la herramienta Fixed o empotramiento, vendría siendo, en español no me acuerdo cuál era, creo que era fija. Y vamos a seleccionar entonces uno de los lados de la barbita. Le colocamos OK. Vamos a rotarlo. Y vamos a aplicarle entonces la fuerza con las herramientas que dice acá loads o cargas. Ya tenemos fuerza, podemos agregar presiones. De hecho, por aquí aparece momento, que también lo vamos a usar para cuando hagamos un análisis de torsión. Voy a colocar entonces una fuerza en la otra cara. ¿Sí? Por defecto, la fuerza va a quedar en compresión, o sea, normal, pero yendo hacia la cara. Por lo tanto, le tenemos que cambiar la dirección con esa herramienta que aparece ahí, dirección, para que quede hacia afuera, y aquí le colocan la magnitud. Entonces, esto eran 100 kilonewton, vamos a colocarle 100 K N mayúscula. El programa entiende que son 100.000 newtons, y vamos a darle OK. Ya, ahí está el modelo. Ahora vamos a mirar lo que es la malla. Entonces aquí donde dice malla, van a colocar ver malla. El programa va a computar y va a proponer una malla que viene por defecto. Ya recuerden que les comentaba, mientras más pequeños los elementos, más cercanos, digamos, al resultado teórico podemos acercarnos. eh, pero consume, digamos, más recursos en el computador, por lo tanto las simulaciones podrían demorar más. Este es un ejercicio simple, por lo tanto no debiese haber ese problema. De todas formas, si queremos ajustar un poquito la malla, hacerla un poco más fina, tenemos que ir aquí donde dice configuración de malla, el icono que aparece aquí a la derecha, y cambiarle el primer parámetro, que es el tamaño del elemento promedio. En este caso está en 0,1, quiere decir que el elemento promedio, que son todas estas líneas pequeñas, son un 10% del tamaño más largo del elemento. En este caso el tamaño más largo son los 50 milímetros, por lo tanto el tamaño del elemento promedio serían algo así como 5 milímetros. Entonces si queremos algo un poquito más chico, por ejemplo aquí yo lo voy a hacer con un 0 más, un 0,01, es decir, va a tener 0,5 milímetros cada uno. De hecho creo que son muy pequeños, lo voy a 0,02. Vamos a ver, darle OK. Para actualizar la malla, a la izquierda, donde dice Match, aparece un rayito, un rayo. Eso quiere decir que hay una actualización pendiente. Entonces vamos a darle con el botón derecho del mouse y vamos a colocar actualizar malla. Empieza a computar nuevamente y me genera una malla mucho más fina, ¿ya? Entonces, como les comentaba, este problema que es más simple, no va a haber, no creo que el programa se caiga o acuse algún error o se demore muchas horas, por lo tanto lo voy a dejar así con la malla bien finita. Y vamos a darle Simulate o Simular. Vamos a darle Correr. Y ahí esperamos hasta que termine el proceso de cálculo. Ya. Aquí están ya los resultados. Todos estos colores son representaciones visuales de la distribución de esfuerzo, en donde en rojo encontrarán los esfuerzos más grandes, que están en este caso ubicados en el empotramiento. Ya, pero esto no es tan así, porque recuerden que esta barra no está empotrada, está cargada para ambos lados, pero estamos considerando en la simulación que sí está fija en una cara y cargada en la otra, ¿ya? Por lo tanto, estos máximos que aparecen aquí no los vamos a tomar en consideración. Eso es un poco parte del análisis que hace un ingeniero o una ingeniera que tiene que saber leer estos resultados. Ya no es simplemente ahí están, sino que también hay que lograr interpretarlos.
Entonces, esta cara, como está fija, se genera un concentrador de esfuerzo, una singularidad en donde los esfuerzos se disparan, pero no son, digamos, reales al problema que estamos analizando. El problema que estamos analizando es encontrar los esfuerzos en una sección media, por lo tanto, en cualquier parte de aquí, de la mitad, debiésemos encontrar el resultado. ¿Ya? Entonces, a la izquierda tenemos algunos resultados principales. El esfuerzo de von Mises va a ser algo que vamos a ver a posteriori. Es una especie de promedio de distintos tipos de esfuerzo. Tenemos los esfuerzos principales, los desplazamientos, por ejemplo, ¿ya? Pero esto es un promedio de desplazamientos en general. Entonces aquí lo que tenemos que analizar son los esfuerzos en la dirección en la cual estamos aplicando la fuerza, ¿ya? Como yo dibujé el círculo en el plano XY y lo extruimos en el eje Z, entonces la fuerza y los esfuerzos están en la dirección Z. Por lo tanto, tenemos que buscar en los resultados esta carpeta que dice esfuerzos o estrés y buscar el resultado de los esfuerzos en el eje Z. Aquí están todos los esfuerzos normales y cortantes. Por ejemplo, tenemos los esfuerzos normales en el plano, en la dirección X, tenemos los esfuerzos normales en la dirección Y, tenemos los esfuerzos normales en la dirección Z. Y también tenemos esfuerzos en los planos XY, XZ y Z. Recuerden que los esfuerzos que están en un plano corresponden a esfuerzos cortantes. En este caso estamos analizando solamente esfuerzos normales. Por lo tanto, tenemos que hacer doble clic en la dirección o en el icono que dice esfuerzos en la dirección Z o estrés ZZ. Doble clic y aquí ya podemos entonces analizar. Se fijan que el valor máximo nuevamente se encuentra justamente en el empotramiento, pero ya sabemos que eso no es así, por lo tanto tenemos que usar algunas herramientas de visualización de resultados, por ejemplo, esta que dice ProBeta, que está aquí arriba, o Prove. ¿Ya? Si hacemos clic en ella, podemos, por ejemplo, pinchar algún elemento de la zona media y con eso encontrar el esfuerzo en esa... Estoy tratando de mover ahí el resultado. Ahí está, para que se vea. Entonces, ese es el valor justamente de ese elemento. Si hacemos, por ejemplo, varias probetas, digamos, en otro punto, por acá, vamos a ver que es prácticamente el mismo esfuerzo, 318, ¿ya? Porque todos los esfuerzos son promedio, es decir, están en la zona media, digamos, en la dirección Z, de forma uniforme sobre la superficie, sobre la sección transversal, perdón, ¿ya? Que fue algo que vimos en las primeras clases. Por lo tanto, aquí podemos corroborar que el esfuerzo es de 318 megapascales, que fue el resultado teórico que podemos calcular de la fuerza dividido por el área transversal, ¿ya? O del círculo de la sección transversal de la barra. Si queremos analizar deformaciones, tenemos que ir a la carpeta que dice Strain, acá abajo. Ya, los desplazamientos son las elongaciones. ¿Ya? Por ejemplo, cuando les preguntaba qué elongación tiene la barrita, tendríamos que analizar desplazamientos. En este caso, por ejemplo, sería en el eje Z. Ahí pueden apreciar los desplazamientos. Ahora, los desplazamientos, si está fija en una cara, el desplazamiento máximo efectivamente estará en la otra cara. Entonces aquí sí tiene lógica revisar el valor máximo, que es 0,07 milímetros. 0,07882 milímetros. ¿Ya? Eso es el desplazamiento total, digamos, de la barra. Pero si queremos analizar deformaciones, tenemos que ir a la otra carpeta que dice Strain y ubicar entonces la deformación en el eje Z, que es la ubicación, la dirección de la fuerza. Aquí nuevamente tenemos que analizar en puntos alejados al empotramiento, alejados también a la zona de aplicación de la fuerza, es decir, algún punto medio. Ahí aparece 0,001592, ¿cierto? En UL, que sería como una unidad de medida adimensional, que es lo que corresponde al cálculo teórico. ¿Ya? Entonces, este sería como el paso a paso, digamos, de una simulación donde modelamos el problema y también aplicamos las cargas, las restricciones, el material, importante, y analizamos los resultados.